Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto poder estar aquí una vez más para compartir la palabra. Sean bienvenidos todos, los que nos escuchan, los que están conectados, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Ya los extrañamos, ya extrañamos reunirnos. Primeramente Dios, pronto lo vamos a hacer, ¿verdad? Con todos los cuidados y demás y confiando en el Señor. Y bien, mis hermanos, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, como siempre lo hacemos. Confiamos en Él y sabemos que Él es quien nos da de su gracia, de su favor para poder hacer esto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que venga a estar con nosotros. Padre, en esta tarde, noche, Señor, queremos clamar por tu presencia una vez más, que tú vengas a estar con nosotros y que tu fidelidad, Señor, es eterna, tu gracia, tu misericordia, Señor, no tienen final. Gracias porque nos permite, Señor, una vez más acercarnos a ti. Ahora queremos disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ti y para ser edificados, Señor, como casa espiritual, como sacerdocio santo para ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a poder hablar tu verdad, a poder, Señor, hablar tu palabra, Señor, correctamente y adecuadamente con denuedo por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor, quien nos ha permitido llegar hasta este punto de este estudio de la carta del apóstol Pablo a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma. Como ya saben, estamos llevando nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que bien, Roma fue una ciudad la cual fue fuertemente golpeada y perseguida por el imperio romano. Sabemos que es el mismo diablo tratando de detener la iglesia del Señor. Algo imposible, ¿verdad? Dice que las tinieblas no prevalecerán contra su iglesia. Pero que estas palabras que Pablo les dirige a estos hermanos, totalmente inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo, cumplieron su función en la vida de los creyentes en aquel tiempo. Nosotros, mis hermanos, tengamos siempre presente cuál era el objetivo de la carta. Si recuerdan, lo vimos en Romanos 1:11. Confirmar, afirmar y fortalecer la fe de los hermanos y establecer en ellos convicciones tan firmes y arraigadas que viniera lo que viniera, su fe no fuera a decaer. Donde años después, mis hermanos, vemos cómo Dios tiene todo en control de los tiempos. Años después podemos leer en la historia cómo los cristianos eran usados como diversión dentro de los coliseos romanos, de los circos romanos, donde eran comidos por leones, por fieras, y eran burla y hazmerreír de los romanos, y contando al propio emperador Nerón de aquel entonces. Y no suficiente con eso, los cuerpos de los cristianos eran usados como antorchas para alumbrar las calles de la ciudad. Cosas verdaderamente difíciles. Pero vemos y confirmamos cómo esta carta enviada por el apóstol Pablo, cómo los afirma de una manera tal que no negaron su fe en nuestro Señor Jesucristo. Por algo muchos la llaman a Romanos como la carta magna del cristianismo, como la constitución, es decir, donde se están los derechos, las justicias del reino de los cielos, o la columna vertebral del cristianismo. Yo te pregunto, ¿sabes lo que hace la columna vertebral en tu cuerpo, en nuestro cuerpo? Por si no lo sabías, la columna vertebral es lo que mantiene todo nuestro cuerpo, todo tu tronco, que es este de aquí, erguido de una manera derecha, recta. Por lo tanto, mi hermano, esta carta que el apóstol Pablo escribe debe de provocar en nosotros el mantener nuestra fe y nuestras convicciones como de una manera erguidas. Es decir, con la fuerza suficiente para poder mantener nuestras vidas en la verdad de la palabra de Dios. Cimentada, claro, ¿en qué? En todas las verdades que están descritas aquí, y no solamente en Romanos, sino en toda la palabra de Dios. Y que gracias al Señor, mis hermanos, estamos ya por ver lo último de este libro, de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el día de hoy el tema que estaremos hablando en esta enseñanza es acerca de un llamado. El llamado a la abnegación. El llamado a la abnegación. Para algunos esta palabra les sonará rara y conocida a la vez.
ya que si te pudiste dar cuenta, ciertamente es una palabra compuesta. Todos indudablemente conocemos lo que es la negación, ¿verdad? ¿Cuántos se han negado alguna vez a hacer algo que no quieren? Yo creo que todos. Esta negación es una respuesta negativa, es un rechazo de alguna verdad y la prohibición para realizar algo. Mas esa no es la palabra que queremos aplicar a la enseñanza. ¿Quieres saber por lo menos algún ejemplo de negación? Pedro negando que era seguidor de Cristo 3 veces. Eso es negar. Eso es negación. Es un ejemplo claro, un rechazo abierto a una verdad. Tú lo puedes ver ahí en Mateo 26. Mas la palabra que nos interesa para esta enseñanza es abnegación, que cuenta con el prefijo ab, lo cual provoca que cambie totalmente el significado y el sentido en comparación a la palabra negación. Y la vuelve una palabra que estoy seguro que de ahora en adelante tú y yo juntos vamos a tenerla sumamente presente en nuestra mente, en nuestro corazón y por lo tanto en nuestra vida diaria como seguidores de Jesucristo. Ciertamente esta palabra, si tú la buscas en una concordancia bíblica, no la vas a encontrar de una manera literal, claro, como tal abnegación. Pero créanme que cuando veamos y entendamos a qué se refiere, nos daremos cuenta que la palabra de Dios está llena de este llamado. Por lo que dentro de los pasajes que estaremos estudiando el día de hoy, vamos a aprender principios clave que nos van a ayudar para que nuestras vidas puedan ser aún más agradables delante de nuestro Dios. Si ya es agradable tu vida delante de Dios, bueno, aún hay más. Hay más por hacer por Dios, para agradarlo más. Dice la Escritura que el que sea santo, santifíquese más. Nunca vamos a llegar al nivel de santidad por excelencia que es la de Cristo Jesús en esta tierra. Entonces hay mucho trabajo por hacer, mis hermanos. Bien, la definición de esta palabra la podemos encontrar en un diccionario secular, claramente, el cual nos dice lo siguiente. Definición: este término abnegación nos habla de un sacrificio o una renuncia que se hace de manera voluntaria por una persona a sus propios deseos, pasiones o intereses a favor del prójimo. ¿Escuchaste bien? Este significado responde a 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es la abnegación? ¿Es un sacrificio o una renuncia? Que te quede bien claro, bien claro. ¿Sacrificio o renuncia? Eso es. ¿Cómo se hace? Bueno, este sacrificio se hace de manera voluntaria. ¿Quién la hace? Pues una persona. Puede ser tú, puedo ser yo. ¿Y para quién lo hace? A favor del prójimo, es decir, para alguien más. No sacrificas o renuncias de una manera voluntaria para ti mismo. No es posible. Lo haces para alguien más. Algunos sinónimos que es relevante poder verlos es renuncia, sacrificio, desinterés, generosidad, desprendimiento y bondad. Esta definición tan pequeña o corta que es esta palabra, simplemente nos habla y muestra la magnitud de lo que representa poderla llevar a cabo tú y yo en nuestras vidas. Es decir, es una palabra corta, abnegación, rápida de entender, rápida de escuchar, rápida de decir, pero que en su significado consta de una consistencia tan grande, mi hermano, que debemos de analizarla, estudiarla, digerirla y pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra. Por lo tanto, mis amados hermanos, será necesario que tengamos presente el significado tan conciso y claro que esta palabra tiene durante la enseñanza, para que así podamos comprender de una mejor manera lo que quiere enseñarnos en este día el Señor. Vamos entonces ahora sí a dar lectura a la serie de pasajes que nos corresponden para este día. Acompáñame a Romanos 15, versículo 1.
Romanos 15, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Romanos 15, vamos a leer y dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre ustedes, o les dé entre ustedes, un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta ahí vamos a leer hasta el versículo 6. Voy a darle lectura ahora en otra versión un tanto más actualizada y fácil de leer, que es así como se llama esta versión. Dice así, pon mucha atención. Algunos de nosotros no tenemos ningún problema con estas cosas. Es decir, todo lo que ya hablamos anteriormente, capítulo 14, aquí recae Pablo y resalta que algunos de nosotros no tenemos ningún problema con estas cosas, hablando de los fuertes en la fe. Es decir, aquellas personas que tienen una fe bien formada. Por eso debemos ser pacientes. Fíjate la palabra que usa aquí. Debemos ser pacientes con aquellos que no son tan fuertes y tienen dudas. No debemos hacer lo que nos agrada, sino lo que les agrada a ellos y es para su bien. Debemos hacer todo lo que ayude a todos a fortalecerse en la fe. Incluso Cristo no vivió tratando de agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras sobre él. Aquellas personas que te insultaron, también me insultaron a mí. Todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para enseñarnos. Estas cosas fueron escritas para que pudiéramos tener esperanza. Esa esperanza proviene de la paciencia y el aliento que nos dan las Escrituras. Toda la paciencia y el ánimo provienen de Dios. Y oro para que Dios los ayude a todos a ponerse de acuerdo unos con otros como Cristo Jesús quiere. Y el versículo 6 termina: entonces todos se unirán y todos juntos darán gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como bien nos podemos dar cuenta, el apóstol Pablo continúa hablando y refiriéndose a los temas que se tocaron en todo el capítulo 14. Aprendimos a detectar, primero que nada, a qué grupo pertenecemos cada uno de nosotros. Si somos débiles en la fe o somos fuertes en la fe. Si somos inmaduros o somos maduros, hablando espiritualmente. Ya aprendimos a que no tenemos que juzgar, criticar o menospreciar a nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Por cuestiones de orden secundario, mi hermano. Las cuales, si hacemos o no hacemos algo de lo que habla el contexto, claro, los días de reposo, las comidas y bueno, todo lo que hablamos ya en su momento, simplemente serán una evidencia de lo que abunda en nuestro corazón. Si abunda en ti el carácter de Cristo o abunda tu propio carácter, mi hermano. Es decir, si abunda el carácter de Cristo en ti, entonces probablemente seas una persona madura en la fe. Pero si no abunda el carácter de Cristo en ti y sobresale tu carácter, entonces puede que estés en ese proceso de dejar de ser una persona débil en la fe. Posteriormente se habló acerca de que seamos fuertes o débiles en la fe. O sea, si eres de uno o de otro, nosotros tenemos la capacidad delegada por Dios para ser de bendición. Es decir,
puedes tú edificar y puedes convertirte en un constructor. ¿Para quién? Para tus hermanos en la fe. O lamentablemente, por otro lado, no puedes ser de bendición o no ser de bendición, sino tropiezo, es decir, un demoledor. Ya lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Con nuestro hermano Abraham. ¿Eres constructor o eres demoledor? ¿En quién? En las vidas espirituales de los que te rodean día con día, hermano. Y si recordamos, el apóstol Pablo se dirige tanto a los fuertes como a los débiles en la fe. ¿De qué manera? Quiero que pongas mucha atención en esta parte porque el puente que utiliza Pablo para entrar en este capítulo 15 es muy importante. El apóstol Pablo se dirige tanto a fuertes como a débiles en la fe, ¿cierto? Pero como en una misma línea, si te fijas, y en una misma intensidad, demandando claramente en el punto que se trata en el capítulo 14, prácticamente las mismas cosas. Que tanto el uno como el otro dejen de juzgarse y menospreciarse por cosas que no aprovechan o benefician en prácticamente nada al hermano. Ni porque el hermano débil juzgue al hermano fuerte, ni porque el hermano fuerte menosprecia al hermano débil, va a ser de bendición para él. Al contrario, puede ser tropiezo y puede afectar la conciencia del hermano débil. ¿Por qué pues el apóstol Pablo lo hizo así? O sea, los tuvo en una misma línea. Básicamente lo hizo de esta manera porque el fundamento de ese principio o para ese principio es prácticamente el mismo. El que ambos aprendan a cumplir la ley. ¿Y cuál ley? La ley del amor, mi hermano. Pero escuchen con mucha atención. El verdadero propósito y objetivo era que tanto el débil como el fuerte en la fe, tanto uno como el otro, pudieran cumplir con esta ley, pero dentro del nivel de madurez en que se encuentra cada uno de ustedes o cada uno de nosotros. Es decir, que tanto el débil en la fe y el fuerte en la fe, escúchame bien, tanto tú que me escuchas que eres débil en la fe, que vas empezando, que tienes poco, y tú mi hermano, mi hermana que tienes ya muchos años, que ya has madurado, ya has crecido en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, tanto uno como el otro tienen la demanda y la responsabilidad de cumplir esta ley, la ley del amor. ¿Cuál es esa? ¿En qué se resume? Amar al prójimo como a ti mismo. Conforme al nivel de entendimiento y de madurez que tengas, claramente. Dios no te va a exigir algo que no puedas dar o que no tengas. Pues ciertamente no tienes que esperarte tú, hermano débil, a ser una persona fuerte en la fe para ahora sí demostrar el amor a tu prójimo. ¿Qué tal si con tu vecino tenías problemas, conoces a Cristo? Empiezas a caminar con Él, empiezas a leer su palabra y dices, ay, me cuesta mucho trabajo entender la palabra, pero bueno, lo poquito que entienda, me dijeron que leyera las bienaventuranzas y bueno, ahí estoy leyendo el Sermón del Monte, me dicen que no me debo de enojar contra mi vecino, contra mi prójimo, que no le debo de decir ni tonto, porque si no quedaré expuesto al agua de fuego. Ah, pero como soy débil, pues no estoy llamado a mostrar el amor a mi vecino. Entonces, no, mi hermano, eso no funciona así. Tanto tú que eres débil en la fe o el fuerte en la fe, el maduro en la fe, ambos tienen que mostrar el amor al prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el amor hacia Dios primeramente y hacia tu prójimo a la luz de las Escrituras es la primera evidencia de un hijo de Dios. Si tú no demuestras tu amor a ese vecino que tú tienes, a esa vecina que sí, tal vez te barre su cochera y te echa su basura, es decir, tú tienes que mostrar el amor, mi hermano. Es lo primero, es la primera evidencia que como un hijo de Dios tenemos que mostrar. Aunque seas un bebé espiritual o ya seas un joven espiritual o un adulto espiritual, tienes que mostrar el amor. ¿Por qué? Porque es lo primero que Dios derrama en nuestros corazones. Su perfecto amor por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, esto nos confirma que tú y yo podemos amar desde el momento
en que experimentamos la salvación de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque conocemos el perfecto amor, la fuente del amor. Y ahora esa fuente mora en nosotros, por lo tanto tú y yo ahora podemos amar. Dice la Escritura en 1 Juan 4 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el que ama ya ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque ha conocido a Dios. Y ahí no se refiere a si tienes mucho tiempo o poco tiempo. El que ha experimentado el amor de Dios puede amar a su prójimo, indudablemente. Pero veamos cómo en el capítulo 15 el apóstol Pablo comienza dirigiéndose únicamente hacia un grupo de personas. ¿A quiénes dice ahí en 15:1? Así que los que somos fuertes en la fe, maduros espiritualmente. Por lo que nos da la idea que hacia quienes está escrita esta sección de la carta, la cual tiene bastante para enseñarnos. Vamos entonces a ver 5 puntos los cuales nos van a ayudar a comprender mejor el propósito de las palabras escritas en este capítulo. Punto número 1. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Leamos nuevamente el versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles, mi hermano. ¿Por qué? Porque tanto los unos como los otros es lo que va a haber en la comunidad cristiana. En la iglesia donde tú vayas, así vayas a una iglesia en Estados Unidos, muy conservadora, lo que sea, va a haber gente que es débil en la fe y gente que es madura en la fe y gente que está pues en el trayecto, ¿verdad? En el caminar con el Señor. Está luchando, está peleando la buena batalla de la fe, por cada día agradar más a Dios. Por lo tanto, hay únicamente 2 estaciones: o estás en el débil en la fe o estás en el maduro en la fe. ¿Qué dice? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Como ya lo mencionaba, podemos ver hacia quién se dirige el apóstol Pablo en este primer versículo. Es la primera ocasión en que aparece la palabra fuertes, la cual hace referencia a aquella persona o personas que ya tienen sus convicciones bastante firmes, bastante sólidas. O pudiéramos también decir que tienen una fe bien formada, una fe conformada a la palabra de Dios. Eso es una fe sólida, mi hermano. Notemos cómo Pablo se incluye dentro de esta categoría de hermanos fuertes en la fe. Porque dice, nosotros los que somos fuertes, es decir, hablando de él, se declaraba como un fuerte en la fe. Y creo que no hay mucho que decir aquí o explicar. Pues después de haber leído prácticamente toda la carta del apóstol Pablo de Romanos, podemos confirmar esto con toda seguridad, de que el apóstol Pablo era un hombre maduro en la fe. Por algo Dios lo puso en donde lo puso y lo usó de la manera que lo usó. Pues el entendimiento que el Señor dio al apóstol Pablo fue impresionante, mis hermanos. Incluso vemos cómo el apóstol Pedro reconocía esto. Pues menciona en una de sus cartas, segunda de Pedro 3:15 al 16, no lo busques, que Dios le había dado una sabiduría especial para poder comprender algunas verdades, las cuales mismo Pedro denomina como difíciles de entender. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo reconocía que él pertenecía a esa parte, a ese grupo de personas que eran maduros en la fe, pero eso no lo llevaba a jactarse, mis hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Pablo, siendo fuerte en la fe, de convicciones firmes y de una fe bien arraigada a las verdades del evangelio, ¿qué le daba o qué le delegaba? Tenía toda la autoridad espiritual entonces, dada por Dios claramente, para dar instrucciones claras de cuáles eran las cosas que correspondían y se les demandaba específicamente a los hermanos más maduros en la fe de aquella comunidad. Pero ahora nosotros tenemos que trasladar las escrituras al día de hoy. ¿Cómo aplicarlas al día de hoy? Ciertamente en las iglesias, como ya lo mencionaba, están los 2 tipos de personas, los 2 tipos de hermanos, los maduros y los débiles. Y aquí está encerrada una gran verdad, la cual va totalmente ligada al punto. ¿Cuál es el punto? Dijimos,
al que mucho se le da, mucho se le demanda. Está claro que delante de Dios todos somos iguales, mi hermano. No hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay nada, no hay etnias, no hay clases sociales, no hay raza, no hay nada. Delante de Dios todos somos iguales. Pero no todos tenemos el mismo entendimiento de las cosas, ni la misma madurez. Y eso está en lo natural, es obvio. Un niño de 12 años no tiene la misma madurez que un adulto de 35 años, que ya estudió, que ya trabaja, que ya tiene responsabilidades en casa, que es padre de familia. La madurez evidentemente no es la misma. Aunque hay gente que tiene 30 años y se comporta como un niño de 15 años, eso es diferente. Ahí está fuera del diseño natural, ¿verdad? Por lo tanto, podemos también hablar de que una persona que ya lleva 30 años en la iglesia y no ha madurado, entonces hay un problema ahí. Hay una situación en la que su crecimiento no fue normal. Vamos a ver más adelante también un poquito de esto. Entonces, todos somos iguales delante de Dios, pero no todos tenemos el mismo entendimiento ni la misma madurez. Es decir, se le dice fuerte en la fe a aquellos que por su testimonio, sus frutos, sus evidencias, mis hermanos. Tú vas a un árbol de naranjas y ¿qué tomas? Ay, mira, es árbol de naranjas y lo ves frondoso, lleno de naranjas, claro. ¿Y qué tomas? Naranjas. Cuando tú ves un árbol sin fruto dices, ay, mira, pues ese arbolito ahí, sencillito. Ay, mira qué bonito arbolito. Hasta como que, ay, mira, lo menosprecias de cierta manera, ¿verdad? Porque no tiene frutos. Pero el que tiene frutos dices, ay, qué gran árbol. Bueno, es una manera de comparar, una manera de verlo. En aquel fuerte en la fe o el maduro en la fe se le notan los frutos, mi hermano. Hay evidencias de su madurez. Hay evidencias de su fortaleza, de sus convicciones. Lo mismo que el niño, hay evidencias de que no hay fruto, por lo tanto, pues como dice la Escritura, hay que soportarlo, hay que recibirlo. Aquellos fuertes en la fe tienen un mayor conocimiento y entendimiento de las Escrituras, tienen los sentidos ejercitados. Esto es, que saben diferenciar de una manera tajante y sin titubeos entre aquello que sí agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y que por ende, delante de Dios tienen una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Dado el conocimiento que Dios les ha permitido adquirir, simplemente por eso. Pero lo que he podido darme cuenta, y escúchame bien esto, mi hermano, quiero que también tú lo tengas como una regla, como un principio. No es una regla que el número de años en que quedó una persona sin vida cristiana determine la madurez espiritual. Es más bien la disposición y la entrega que esa persona tenga para con el Señor. Porque podemos encontrarnos personas con 20 años dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, pero con un pensamiento como de recién nacido. Pero podemos encontrarnos gente que tiene un año en Cristo, caminando en los caminos del Señor, siendo discípulo de Cristo y con un entendimiento mucho más amplio y mucho más correcto a lo que dice la palabra de Dios. Es una realidad, mis hermanos, pero hay que afrontarla y esperar a que nosotros no caigamos en eso. No te fíes de que porque solamente vas a la iglesia y ya, y pasan los años, automáticamente vas a madurar en la fe. No, hay que trabajar, mi hermano, hay que esforzarse. Entonces, Pablo, entendiendo esto, da esta instrucción como un deber. En otras palabras, habla de estar obligado a hacerlo. O sea, tú como maduro en la fe, automáticamente este versículo es para ti. Lo debes hacer, estás obligado a hacerlo, no es una opción. Pues se supone que el que es fuerte en la fe tiene la madurez suficiente para hacer y obedecer esta instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Soportar las flaquezas ¿de quién? ¿De los niños ahí que andan en el kinder, naturalmente de 5 o 6 años? No, de los hermanos que son débiles. Te puedes encontrar a un hermano que sea 20 años mayor que tú, pero que sea un niño en Cristo.
Lo mismo, te puedes encontrar a alguien que sea 5 años o 10 años menor que tú y que sea un niño en Cristo, o incluso alguien que sea de menor edad que tú, hasta más maduro que tú mismo. Es algo normal y natural, mis hermanos. Tampoco te vayas a entristecer que conoces a una persona que desde su niñez estuvo en la iglesia, estuvo en los caminos de Dios, nació de nuevo a pronta edad y bueno, su testimonio es de bendición para tu vida y tú dices, ay, ojalá hubiera sido mi vida así. No, mi hermano, no tienes que tener un sentimiento así. Dios en su misericordia te alcanzó en el momento adecuado. Y dale gracias a Dios que estás en sus caminos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Esforzarnos por conocer más a Dios. Este tipo de personas que tal vez son más jóvenes que nosotros y están con un fuego tremendo de conocer a Dios, nos deben de impulsar y nos deben de llevar, nos deben de retar a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la instrucción que Pablo habla aquí? Soportar las flaquezas de los débiles. Y alguno dirá, ay, pues bien fácil, hermano. Simplemente no le digo nada al hermano que sé que lo que hizo no estuvo bien. Pues le dio un billete de 100 al tránsito, pero pues me dijo, pues tú haz la serie, hermano, y pues ¿cómo ves? Y te invito a un lonche. O, ay, la hermana Perenganita me hizo unos comentarios de la hermana fulanita, que pues quién sabe si sean verdad, pero pues como dice la palabra, por amor no le digo nada, voy a soportarlo. El amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de errores. Y pues va empezando, la voy a dejar. ¿Será correcto esto, mi hermano, esta actitud? ¿No será más bien que tú eres aún débil en la fe al no entender de una manera correcta a lo que se refiere con soportar las flaquezas? Porque alguno dirá, ay, sí, pues habla de soportar, lo voy a soportar. No le voy a decir nada, no, mira, va empezando. ¿Qué tal si al rato ya no va a la iglesia porque le digo algo? No, mi hermano, más bien, ahorita vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad como más maduros en el aspecto de la fe, de la vida espiritual. La palabra soportar, del griego bastazo, nos habla de sobrellevar, sufrir, claro, de algún modo, ¿verdad? Pero el sentido es como más figurativo, haciendo alusión a un aguantar, resistir y tolerar. Algo que no se demuestra tal vez físicamente, sino que se demuestra con la disposición en el corazón y con nuestras actitudes. Entonces, el llamado es a que ante alguna falta o alguna situación que tú te veas involucrado con algún hermano o hermana que vayan comenzando en los caminos del Señor, o que tenga algunas dudas de algunos temas en específico y que diga o comente algo que a la luz de las Escrituras parece no entenderlo al 100%, tú que ya lo entiendes y lo comprendes mejor, ¿qué tienes que hacer? Ay, este hermano, y ve lo que dijo. No, hombre, ya está torciendo toda la palabra. No. Le voy a dar unos bibliazos para que se le quite andar diciendo eso. No, mi hermano, no. Alto ahí. Lo que nos llama la palabra de Dios es a soportar las flaquezas. Ya detectaste que ese hermano es débil, detectaste que ese hermano está tal vez comenzando. Bueno, recuerda que tú también estuviste en esa posición. O ya creíste en Jesucristo y ya te aprendiste de memoria toda la palabra y la pusiste por obra. Definitivamente no, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer si te presentas o si se te presenta una situación así? Estás con un hermano que va empezando y de repente hasta se le sale una grosería. Te va a decir, ay hermano, era la última que me quedaba, perdón. Bueno, ¿qué vas a hacer? La palabra nos insta y nos invita y nos llama a aguantarlo, resistirlo y tolerarlo. En otra versión leíamos que debemos ser pacientes. Ese resistir habla de resistirlo, pero con paciencia, con tolerancia. ¿Y qué es la paciencia, mi hermano? Amor, gozo, paz, paciencia. Un fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu que debe de ser manifestado en la vida del creyente. Pero ¿solo eso debo de quedarme quieto y ya? Es decir,
ay, pues lo voy a aguantar, lo voy a tolerar y pues ya. Pero no le voy a decir nada, porque sé que va empezando, sé que está luchando. Bueno, la idea la concluye en la última parte y es donde cobra el sentido correcto este versículo, este punto primero. Dice la última parte del versículo 1: soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y esto, mis hermanos, tiene la idea de que al tú ver que este hermano débil ciertamente tiene dudas y seguido comete errores básicos, que tú dices, ay, ¿qué onda con este hermano? De kinder, ¿verdad? Diría alguno. Pues puedas tú llegar a sentirte más o mejor que él, debido a que tú ya has crecido, ya has madurado y disciernes mejor las cosas. Y dices, ay, no, este hermano la está regando. No, este hermano, ve nomás lo que está diciendo. No. Le voy a decir al pastor que lo regañe, bueno, ya tú te inventas tu historia, ¿verdad? No, mi hermano, eso no es más que un sentimiento de orgullo. Pues el no preocuparte por tu hermano, estás demostrando que solamente te preocupas por ti mismo. Que a final de cuentas, eso se llama agradarte a ti mismo. Acompáñame al Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 47. Rápidamente ve allá, mi hermano. Lucas 12, 47. Concluimos aquí este punto. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero los puntos están entrelazados, mis hermanos. Entonces vamos a seguir. Lucas 12:47 dice: un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Aquí estamos hablando de quien conoce, alguien que conoce la ley y la transgrede, pues va a recibir el castigo. Alguien que no la conoce y hace algo malo que no sabía que era malo, pues bueno, su castigo tal vez sí lo recibirá, pero tal vez un poquito menor. Bueno, eso no es el punto. El punto al que voy es al siguiente: alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Qué nos ha confiado el Señor, mis hermanos? Su palabra. Entonces, entre más tú conozcas de la palabra de Dios, mi hermano, más se te va a demandar, más se te va a exigir ¿qué? ¿Que te la aprendas de memoria? ¿O que la digas de memoria como perico? No, mi hermano, que la vivas. A eso se refiere. Ok, tienes mucho conocimiento, estudiaste en el instituto bíblico, no te pierdes ninguna predicación y sigues buscando tú por tu cuenta predicaciones de sana doctrina, de buenos predicadores, buenos maestros. Bueno, ¿qué tanto de todo lo que estás absorbiendo y aprendiendo estás aplicando en tu vida? Porque realmente lo que pesa no es lo que sabes, sino es lo que vives de lo que sabes. Y por último, Santiago 4:17, yo te lo leo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces, mis hermanos, aún conociendo las Escrituras, seguimos fallando? Seguimos en este cuerpo inclinado a hacer lo malo, ciertamente. Pero el Señor nos llama a que procuremos hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque sabemos lo que agrada a Dios. Punto número 2. No te olvides de la ayuda mutua. Vamos a leer ahí versículo 2. Termina no agradarnos a nosotros mismos, porque es egoísmo. Y el versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Este punto se une con el anterior para formar un principio completo. Ya vimos la actitud que se debe de tomar ante alguna situación en la que algún hermano demuestre su nivel de debilidad en algunas áreas, que es totalmente normal. Porque eso sí, cuando alguno piensa que es maduro o fuerte en la fe, ya se cree súper cristiano. No, hombre, ya está, casi le hace como Superman, ¿verdad? La cruz. No, tranquilo, hermano.
y que todas las puede y que échame al enemigo. No, no, tranquilo. Pero la escritura nos marca bien claro, mi hermano, 1 Corintios 10:12, apúntalo ahí. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Es decir, no te jactes y digas, no, es que yo ya acabo de estudiar como 3 tomos de teología sistemática, no, ya me eché el estudio de la fe, de tal pastor, y no, ya estoy listo para la batalla. ¿Sales? Se te meten en la calle y, no, que tú, que qué bárbaro, y le pide. ¿Dónde quedó tu estudio de 3 tomos de teología sistemática? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? No te sientas seguro en ti mismo de que no vas a pecar, mi hermano. En la versión Reina Valera lo leemos así: el que cree estar firme, el que cree en su mente, confiando en ti mismo, que crees tú que estás firme, dices, no, lo que venga, Señor. El que cree estar firme, mire que no caiga, es decir, cuide sus pasos de no caer. Entonces, ¿hasta dónde queda o hasta dónde llega la responsabilidad del hermano o la hermana que es fuerte y que ya ha madurado en la fe? ¿Hasta dónde? Ya sea por los años que tiene, por su testimonio, por las cosas que Dios ha permitido en su vida, que también las cosas que Dios ha permitido en tu vida ciertamente nos marcan y nos dejan enseñanzas tan arraigadas que al entender que todo tiene propósitos, se vuelven convicciones tan firmes que ya nada nos mueve de aquella enseñanza o experiencia que Dios permitió que pasáramos. ¿Hasta dónde queda entonces tu responsabilidad o mi responsabilidad? La respuesta rápida, te la voy a decir: hasta donde tú estés dispuesto a ayudar a tu hermano en Cristo. Esa es la respuesta rápida. Porque mientras no estés dispuesto a querer agradar a tu hermano, pero con el sentido de mostrar un interés por su crecimiento espiritual, te estás agradando a ti mismo. Ese es el espíritu de esta enseñanza, de este capítulo, o la interpretación. Mientras tú no estés dispuesto a querer agradar a tu hermano, no porque lo vayas a felicitar y, ay, qué buen hermano, ya te salió la última grosería. No, a eso no se refiere. Eso no lo va a agradar a él, porque él en su inmadurez anhela agradar a Cristo, anhela agradar a Dios. Entonces, llévalo a que lo agrade de una mejor manera. ¿De qué manera entonces vas a poder mostrar un interés por el crecimiento o la condición espiritual de tu hermano? Cuando no solo seas paciente y tolerante ante las debilidades de tu hermano, sino que con sabiduría y con mansedumbre aproveches esa oportunidad que el Señor te está dando para enseñarle, para corregirle o darle algún consejo. ¿Pero qué? ¿Basado en tu conocimiento? No, basado en la palabra, porque si lo haces basado en meras emociones, no vas a llevar a tu hermano a ningún punto o a nada que sea de beneficio. Dice la versión fácil de leer: debemos hacer todo lo que ayude a todos, es decir, a todos, a fortalecerse en la fe. ¿De qué nos está hablando? De que lo que le puedas decir tú a tu hermano que es débil en la fe, o que van juntos tú y él a la par y luchando y batallando y aprendiendo la palabra, lo que tú le puedas decir, su único fin sea la edificación de su vida espiritual, mi hermano. Porque si le dices, no, hermano, te falta orar más. ¿Cuánto oras? A ver, ¿cuánto oras? A ver, ¿y cuántas veces has ayunado? No, mi hermano, eso es ser legalista. Eso es rayar en lo fariseo. Jesús le dijo a los fariseos, a ver, se ven muy bien por fuera, muy limpios, bañaditos, perfumados, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Es decir, llenos de muerte, llenos sin vida prácticamente. Entonces, que lo que tú le puedas decir sea de edificación, donde esta palabra de edificación se refiere a fortalecimiento, a desarrollo y da la idea de ir construyendo algo. En este caso, todos como cristianos somos responsables de cómo edificamos, ¿cierto o no? Primeramente nuestra vida, pero también el Señor te va a dar la oportunidad de poder edificar a otros, pero siempre, siempre y siempre con la palabra, mi hermano.
Efesios 4:16, te lo voy a leer. Si puedes, anótalo o búscalo rápidamente conmigo. Efesios 4:16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia. ¿Quién? Cristo, según sus funciones. Dios te puso en un lugar porque ahí tú vas a ser funcional para el Señor. Dice, y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Estoy leyendo la versión traducción al lenguaje actual. Para que la iglesia que vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. El fundamento de todo esto que estamos viendo, mi hermano, es el amor. Ahorita lo vamos a confirmar. Y Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Romanos 12, que tu vida sea un sacrificio agradable a Dios, vivo, santo y agradable. Bueno, aquí está un punto de lo que tú puedes hacer para que tu vida sea como un sacrificio que agrada a Dios. De hacer el bien y de la ayuda mutua entre hermanos. Aquí estamos hablando de miembros de una iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, que son hermanos en la fe. Amén. Punto número 3, que completa el versículo 3 y el versículo 4 de Romanos 15. El punto número 3, el máximo ejemplo de abnegación, que es, como es el título de la enseñanza, el llamado a la abnegación. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, el punto medular de la enseñanza. Versículo 3 y 4, que dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para poder explicar este punto, mis hermanos, que claramente todos sabemos que el máximo ejemplo en esto, en la renuncia de nuestra manera voluntaria a los propios intereses a favor de nosotros, ¿quién es? ¿Quién es el máximo ejemplo de esto, de abnegación? Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, nadie más. En Mateo 16:24 podemos leer, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere, anhela de su propia voluntad venir en pos de mí, ¿qué le dijo? Dame $500, las llaves de tu casa, las llaves de tu auto y pues sígueme. ¿Eso dijo Jesús? No. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, cuando hayas hecho lo anterior, lo puedes seguir, mientras no. Mientras eres un espectador. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto tiene una profunda enseñanza, mis hermanos. Tal vez no la vamos a poder ver en este momento, pero el Señor nos permita otro momento para poder explicarlo más a fondo. Pero en primer lugar, Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿A quién? A los discípulos. ¿Quién es discípulo de Jesús aquí? Amén. Tanto a los que son débiles como a los que son fuertes. Pues a ambos el Señor los ha recibido. Amén. Pero ¿cuál es el punto principal aquí? Que el que quiera ir detrás de Jesús, eso es ir en pos de, ir detrás de Jesús, lo primero que esa persona tiene que hacer es negarse a sí mismo. Pero el sentido es la abnegación. Sacrificar y renunciar de manera voluntaria, yo, a algo, mis deseos, en favor de otro. En fin de cuentas, renunciar a tus derechos, los cuales ciertamente te pertenecen, mi hermano. Es aquí donde se centra el principio fundamental de esta enseñanza. El fuerte en la fe sabe que tiene libertad de tal vez comerse un pan de muerto completo, por tomar el ejemplo de la comida, que sea familiar a todos. Pero si su hermano que es débil no lo entiende a la manera del hermano fuerte, es decir, va a decir, ¿te estás comiendo un pan de muerto, mi hermano?
¿y si lo sacrificaron a los ídolos? ¿Y si lo hicieron esto? ¿Y si la harina tenía esto? ¿Y si le metieron ceniza de muerto? Bueno, tantas historias, ¿verdad?, que inventan y que dicen. ¿Qué vas a hacer? Si tu hermano débil te ve, se va a quedar con cara de, ay, hermano. Yo pregunto, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? Sin dejar de lado la que cada quien tiene, claro. Pero quien tiene la mayor responsabilidad es el hermano que es maduro y fuerte en la fe. Pues al que más se le ha dado instrucción, enseñanza, conocimiento, consejo, más se le demanda. No olvidemos ese principio, mi hermano. Entonces, retomando la pregunta, ¿hasta dónde queda la responsabilidad de aquel que es maduro en la fe? ¿Hasta dónde? Ya lo veíamos, hasta donde tú estés dispuesto. ¿Pero a qué? Hasta donde tú estés dispuesto a renunciar a tus derechos. ¿Tienes derecho a comerte el pan de muerto? Claro, cómete 5 si quieres, pero no te quejes si te da indigestión. ¿Te quieres comer 5 pozoles? Cómetelos. Haz lo que quieras. ¿Quieres comer carne en vigilia? Pues claro, eso la verdad sabemos que a nosotros no nos afecta, pero tal vez un hermano que venga de esa religión tradicional y todavía no la entienda, pues tal vez te vea comer carne un Viernes Santo y diga, hermano, es que a mí me dijeron que no se podía comer carne los viernes. Bueno, ya le bajaron, ¿verdad? Ya se puede comer pollo. Sí, no, ya se puede comer pollo, ¿no? Porque es carne blanca o carne amarilla, pues. No es carne roja. Pero bueno, son cuestiones secundarias, como ya lo habíamos visto. Entonces, tú que eres fuerte en la fe o maduro en la fe, ¿hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a tus derechos dentro del marco de la libertad cristiana? Pero renunciar o abnegarse debe de hacerse bajo la ley más grande. ¿Y cuál es esa ley? La ley del amor. Pues ¿de dónde surge este ejemplo o esta idea de tener que renunciar a mis derechos para favorecer a alguien más? ¿De dónde surge o de dónde viene? ¿De dónde nace? Surge de la más grande muestra de amor jamás demostrada hacia la humanidad. Cristo viniendo a este mundo, dando su vida por personas que no lo merecían. Te voy a leer Filipenses 2:5 al 9. Sígueme ahí con tu vista en la versión Reina Valera 60. Filipenses 2:5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo. No, Padre, yo soy Dios, yo soy Cristo, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Cómo me voy a dar a morir por esa humanidad tan pecadora y tan blasfema y tan... ¿Esta fue la actitud que tomó el Señor? No, mis hermanos. Haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? Sino que se despojó a sí mismo. No se agradó a sí mismo. ¿Qué hizo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí, a los hombres, con debilidades, con carencias, con hambre, con sed. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, o sea, se puso a nuestra altura, a nuestro nivel, se rebajó. Y estando en esa condición de hombre, como tú y como yo, hizo algo más. Se humilló a sí mismo. No solamente renunció a su postura de Dios, sino que renunció incluso a ser semejante a ti. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puedes ver la máxima expresión de la abnegación aquí? Recordemos, ¿qué es? Renunciar o sacrificar algo. ¿De qué manera? Voluntariamente. ¿Quién? Yo, tú, en este caso, Jesucristo lo hizo. ¿Para qué? En favor del prójimo.
Somos su creación, mis hermanos. El Creador muriendo por su creación. ¿En qué cabeza cabe eso? Él se abnegó, Él se sacrificó a sí mismo para darnos vida. ¿Qué otra muestra más grande de amor quieres? ¿Qué más esperas que Dios haga para que creas, para que te arrepientas? Para que ya de verdad decidas seguir a Jesucristo de una manera correcta y que obedezca su palabra y no andes titubeando o jugando al cristianito. Ya no estamos para eso, mis hermanos. Si quieres seguir a Cristo, síguelo. Si no lo quieres seguir, déjalo de seguir. Mejor apártate. Es mejor que mueras creyendo que moriste alejado de Dios o creyendo que eras salvo y no lo eras. Es algo fuerte, mis hermanos. Mientras tengamos vida, es una oportunidad para arrepentirnos. Juan 8:29, porque el que me envió, Jesús hablando, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense, aún estando Jesús en la condición de hombre, no se agradaba a sí mismo. No se agradaba a sí mismo, sino que buscaba agradar al Padre. Segunda de Corintios 8:9, acompáñame aquí sí necesito que me acompañes. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Dice así, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando a cristianos, tanto a fuertes como a débiles, que por amor, ¿que por qué? Por amor, mi hermano. Es la ley básica del reino de los cielos. Y es la ley que debe de regir tu vida. El primer fruto, Gálatas 5:22, amor. Lo primero que Dios derrama en nuestros corazones, amor. ¿Qué movió a Jesucristo? Que por amor a vosotros, a ti y a mí, ¿se hizo qué? Pobre. Pobre. Él teniéndolo todo, decidió renunciar a su riqueza, a su gloria, a su trono, a su majestad, para hacerse pobre, siendo rico, dice aquí. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Porque siempre que alguien se abnega o renuncia a algo de manera voluntaria es con un propósito. No se queda nada más en, es que renuncié a comerme esto por mi hermano, o más bien renuncié voluntariamente, pero hasta ahí. Y me quedo con mi cara de, si no hubiera estado el hermano me lo hubiera comido. Bueno, pero pues ya. Pues bueno, otro día vengo. Y vas al otro día y te encuentras al hermano. Dios te quiere enseñar, mi hermano, también, a que tengas esa abnegación. Tienes un ejemplo excelente. Jesucristo es el ejemplo máximo de abnegación. ¿Y cómo termina? Se hizo pobre siendo rico para que nosotros, a través de su pobreza, a través de su abnegación, a través de su renuncia a lo que él tenía, fuésemos enriquecidos. Fíjate las leyes del reino cómo son contradictorias a la mente del ser humano, ¿verdad? A ver, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que Jesús se hizo pobre para mí hacerme rico? No, eso no me enseña Maxwell con su filosofía de cómo hacer un emprendedor en 10 días. No, eso no me enseña mi maestro de filosofía. ¿Cómo me voy a hacer pobre para hacerme rico? Es ilógico. Bueno, la lógica de Dios es más alta que lo más sabio de los hombres. Dice la escritura, ¿verdad? En 1 Corintios, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No porque Dios sea insensato, sino porque la sabiduría más alta que pueda el hombre tener o llegar a tener, aún con un coeficiente intelectual más alto que el de Einstein, no le van a llegar a la sabiduría de Dios jamás. Entonces, mis hermanos, el fin de toda esta instrucción es el llamado a hacer lo mismo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Renunció a su derecho de ser Dios, rodeado de gloria y de majestad, para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos?
Somos polvo únicamente, no tenemos ningún derecho. Es por eso que Cristo despreció todo lo que Él era, para que nosotros pudiéramos tomar de su vida y de su plenitud. Punto número 4, y me voy un poquito más rápido ya para terminar. Punto número 4 es del versículo 5 al 6. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Romanos 15, versículo 5 dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo todo va tomando forma, va tomando un orden y un propósito. Todos estamos llamados a ser conformes a la imagen de Cristo, no a la imagen de algún actor, no a la imagen de una figura pública. Por ende, si estamos nosotros en ese proceso de crecimiento, de madurez, de dar fruto, de llenarnos de la palabra, la meta es esta, mis hermanos, que Dios, de quien procede la paciencia, que es la constancia, y la consolación, que es para estimularnos y animarnos a seguir, que podamos entre nosotros, sin ninguna restricción, tener un mismo sentir, mis hermanos, entre débiles y fuertes, que tengamos un mismo sentir, una misma comunión, tener algo todos en común. Eso es lo que significa comunión, algo común que nos una. ¿Y qué es lo que todos estamos llamados a tener en común? ¿O quién se está formando de igual manera en ti y en mí? Cristo, mis hermanos. Pues ese según, que dice aquí la palabra en el versículo 5, según Cristo Jesús, es sencillamente como Cristo Jesús. Un mismo sentir como Cristo Jesús. A su manera, pensar como Él, actuar como Él, hablar como Él, hasta el grado de estar dispuestos a renunciar lo que sea necesario por causa de nuestro prójimo, por amor. Filipenses 2, ahora del 1 al 5 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algo que te estimule a ser parte de Cristo? ¿Existe algún consuelo, algo que te anime en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. El propósito es que todos los que somos discípulos de Jesús lleguemos a la unidad perfecta, la cual Jesús mismo rogaba al Padre, que así como ellos son uno, Dios Padre y Dios Hijo, así también nosotros podamos ser uno en Cristo entre todos nosotros, para que así nuestras vidas puedan dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En fin, la finalidad es que en todos nosotros sea formada la mente de Cristo, mi hermano. Pablo decía, yo no voy a descansar hasta ver la mente de Cristo formada en ustedes. Una unanimidad, que haya una unidad, sintamos lo mismo. Y lo que viene a continuación, que ya es el último punto, es de suponerse que el apóstol Pablo ya concluyó la idea de abnegación. Y sí, en cierto modo lo hizo, pero lo que viene a continuación es darnos el resultado que la abnegación de Cristo ha provocado en la historia de la humanidad. Punto número 5 y último punto, yo lo llamé, de ambos pueblos hizo uno, que es desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice,
alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, donde inicia el versículo 7, bastante usado por el apóstol Pablo, hace referencia a que lo que viene a continuación es consecuencia de lo anterior. Es decir, es el efecto de la causa. La causa es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y el efecto es que ahora Dios, por medio de Cristo, recibe a todo aquel hombre o mujer que se acerque a Él. Porque todo aquel que se acerca al Señor no será avergonzado ni será defraudado. Que aun a pesar de nuestra inmundicia, el Señor nos acepta y nos recibe por gracia y por medio de la fe en su sacrificio. Y a continuación, tú puedes leer ahí el verso 8 y el 9. El apóstol Pablo nos da el alcance que tuvo el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues el efecto no se quedó únicamente de una manera local, hablando de dos grupos dentro de una misma comunidad. Es decir, no iba solamente por los fariseos y por los samaritanos. No. Sino que fue tal el efecto que de dos comunidades totalmente distintas en todos los aspectos, como lo eran Israel y las naciones paganas, los gentiles, hizo un solo pueblo, una sola nación. Efesios 2:14 dice, pues Cristo mismo nos ha traído ¿qué? La paz, la unidad. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Entonces vemos a qué grado llegó o qué efecto tuvo el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, mis hermanos. Pablo nos narra la manera en la que Dios se manifestó a su pueblo escogido, el pueblo de Israel, a quienes ciertamente había hecho las promesas en Abraham, en Isaac y en Jacob. La instrucción, recordemos, mis hermanos, es: ve primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la primera encomienda. Jesús les decía a los discípulos: por casa de gentiles, por camino de gentiles no entren, ni por camino de samaritanos. Más bien primero id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, los que pertenecían al pacto de la circuncisión. Y después vayan por el camino de gentiles. Pero si nos damos cuenta, el apóstol Pablo únicamente usa un solo versículo, el número 8, para poder explicar esta verdad, la cual era algo obvio, ¿verdad? Pues ellos son el pueblo escogido por Dios. Entonces no había más que explicar, no había más que convencer. Mas para hablar, explicar y comprobar la manera en la que Dios ya había prometido la salvación para toda la humanidad, pues en Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas, utiliza no solo uno o dos versículos exclusivos para eso, sino que utiliza 4 versículos para confirmar de una manera contundente el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Y si observamos, todas las citas que trae y plasma el apóstol Pablo pertenecen al Antiguo Testamento. Esto con el propósito de mostrar que Dios no había excluido de su misericordia y de su amor, ¿a quién? A nosotros, mis hermanos, a los gentiles. Lo interesante e impactante es que cada verso tiene una explicación debida al contexto en el que se escribieron. Pues cada uno apuntaba a la obra que Cristo haría cientos de años más tarde. Y finalmente el apóstol Pablo concluye esta parte con el versículo 13, donde podemos ver que tiene cierta similitud con los versos 4 y 5 de este mismo capítulo. Que así como menciona que es Dios de quien viene la paciencia y la consolación, ¿tú estás consciente de que de Dios viene todo eso? También es la fuente de la esperanza que tenemos nosotros.
Si tú te sientes desfallecer, mi hermano, si dices, ay Dios, ¿cuándo va a pasar esta pandemia? Mi hermano, la fuente de tu esperanza es Dios. Y que de la misma manera Él es el único que nos puede llenar. Donde esta palabra llenar, en esta parte del versículo 13, habla de poder llegar a la meta, completar la carrera, terminar, llegar al final. Es decir, Dios quiere completar su obra en ti, mis hermanos. Dios quiere que llegues a la meta de una manera correcta, de una manera fiel, de una manera legítima, como dice el apóstol Pablo. Corre legítimamente, pero entendiendo que es Dios quien nos ha provisto todo para poder llegar. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos abrió el camino a través de Cristo. Si Dios no hubiera abierto el camino a través de Cristo a la salvación, aunque tuvieras miles de millones de dólares, no entras al cielo, mi hermano. Pues se requiere de un gozo y de una paz perfecta, y que a todos estos frutos, al gozo y la paz, ¿qué le preceden? El amor, mis hermanos. Siempre el amor. Y que juntos forman los primeros 3 frutos que estamos todos llamados a mostrar. Por lo que concluye el apóstol Pablo, lo vuelvo a leer, Romanos 15:13, la Nueva Traducción Viviente. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene. Pero no como tú le llenas el vaso de limonada a tus invitados. Así a medias, 3/4, para que no se acabe, para que dure. No. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Es decir, vas a rebosar. Si el Señor te llena completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Dios recompensa a los que confían en Él. Dios recompensa la fidelidad. ¿Qué? Llenándote de su gozo, de su paz, de su amor, de su bondad, de su favor, de su gracia. Entonces dice, rebosarán ¿de qué? Ay, pues a ver si tengo para comer mañana. Ay, pues a ver si el que me debe me paga. Ay, si la renta. Bueno, tu esperanza, mi hermano, si tú estás completamente confiado en Él, entonces en ti rebosará una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, el tema de la abnegación es tremendo y es profundo. Y déjeme contarle un testimonio de un pastor lo platicó. Él estaba en Estados Unidos, ciertamente con otro pastor, pues estaban en un día de descanso, creo que estaban haciendo fila en un restaurante para poder comprar algo de comer. Y bueno, normalmente cuando son 2 en una fila, que van y se conocen y están platicando, pues uno da la espalda hacia donde están ciertamente atendiendo, ¿verdad? Entonces, de repente, avance por favor, sí, cierto, ya, avanzas, ¿no? Entonces, así estaban estos 2 pastores. Y de repente, ¿qué creen? No faltó la persona que dijo, de aquí soy. Estaban platicando, adelantó la fila un poquito, quedó un espacio y llega una mujer y se mete. Y ya se mete y pues como si ella ya estuviera ahí desde el principio, ¿verdad? Y este pastor que estaba contando el testimonio le dice, oye, esa señora se te metió, ¿no le vas a decir nada? Y pues la señora se da cuenta que se metió. Porque uno ubica, hasta te aprendes los zapatos del adelante, ¿verdad? Para que no se te metan. Entonces, y si vas, pues bueno, ahí me cuidas mi lugar y bueno. Pero hay gente que así lo hace. Entonces este pastor le contesta, ¿sabes, hermano? Yo he decidido algo. He decidido renunciar a mis derechos. Caray, ¿cómo está eso? ¿Sí? ¿Por qué? Imagínate que yo le armo un pancho aquí a esa señora. Bueno, por decir, o le armo un altercado, le armo
se la hago cansada. Señora, ¿por qué se metió? Haga fila, ¿no ve que todos estamos aquí hambrientos? Y bueno, ¿tenía la libertad de hacerlo? Te pregunto. Claro, era su derecho porque era su lugar. Él ya tenía, ¿sabes qué? 15, 20 minutos ya haciendo fila. Llega alguien, se te mete, ¡ay, qué fácil! Tenía su derecho, ciertamente. Lo puedes hacer con amabilidad, claro, si lo vas a hacer. Pero este pastor le dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero renunciar a mis derechos. Yo he renunciado a mis derechos más bien. Ah, caray, ¿por qué? Porque si yo le armo aquí un altercado a esta persona, a esta mujer, y si algún día, años después, meses, alguien la invita a la congregación y me ve predicando a mí, ¿tú qué crees que va a pensar esa persona de mí? No, ese es el pastor. Me hizo un pancho ahí en la fila, me la hizo de jamón, como dicen, ¿verdad? No, se va a parar y se va a ir. No vas a tener ninguna autoridad espiritual sobre esa persona porque no le predicaste con tu ejemplo. Al contrario, no renunciaste a tus derechos y preferiste hacer uso de tu libertad para tal vez justificar lo sucedido, pero no te llevó a mostrar un favor a esa persona, un testimonio de la abnegación, del renunciar. Entonces, mis hermanos, es un testimonio impactante que yo al día lo recuerdo y digo, qué barbaridad, que estemos dispuestos a decir, Señor, renuncio a mis derechos con tal de ser testimonio para los que me rodean, con tal de ser luz, con tal de ser sal a aquellos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Vamos a pedirle al Señor que afirme esta palabra en nuestros corazones y bien a darle gracias también porque nos permite terminar el libro de Romanos. Ya lo que viene a continuación, a partir del versículo 14 y hasta que termine el capítulo 16, pues ya son mensajes personales de Pablo. Hay ciertos principios, hay ciertas enseñanzas, claro que sí, porque toda la palabra de Dios es enseñanza, es instrucción, pero tú la puedes leer en tu casa, tú puedes meditar en ella y que el Señor también te muestre. Entonces, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios y a orar y a bendecir su nombre. Amén. Te pido que cierres tus ojos. Padre, en esta noche nos acercamos ante ti, Señor, nuevamente, agradeciéndote porque has sido fiel, Señor. Y el que tú te hayas abnegado, Señor, que tú hayas renunciado a todo lo que eras tú, nos ha beneficiado, Señor, en gran manera. Porque ahora podemos gustar de tu salvación, Señor. Una salvación tan grande, Señor, que nadie podía haber comprado, solamente tú. Un sacrificio perfecto, un sacrificio incomparable, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor demostrado y porque me amaste y me recibiste siendo yo un pecador. Te pido, Señor, por cada hermano, hermana que está viendo esta transmisión, Señor, que tú puedas obrar en ellos y aún en nosotros, Padre, ese corazón de siervo, Señor. Que podamos decir, Señor, prefiero renunciar a mis derechos para agradar a mi esposa. Prefiero renunciar a mis derechos para agradar a mis hijos. Prefiero renunciar a mis derechos para agradar a mi jefe, a mi compañero de trabajo, a mi hermano en la carne, a mi vecino, a quien sea. Porque tú lo hiciste, Señor. Y tú eres el máximo ejemplo de esto. Síguenos enseñando en tu palabra, Señor. Queremos seguir siendo usados por ti para tu honra y gloria, Señor. Danos de tu gracia, Padre, para poder poner por obra tu palabra, Señor, y que pueda dar fruto en su tiempo. Para que arraigados y cimentados en ti, Señor, seamos capaces de comprender junto con todos los santos, Señor, la anchura, la profundidad, la altura y la largura de tu amor, Señor, que excede a todo conocimiento. Gracias, Padre. Tu amor excede todo conocimiento, Señor. Danos la capacidad de comprenderlo un poco más para entender cuánto nos amaste y poder reflejar en nuestras vidas que también nosotros te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos en esta noche porque tú eres fiel, tú eres bueno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén y amén.
Bien, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Nos estamos viendo, estén atentos a las indicaciones y que pasen buena noche. Dios les bendiga.